soy el maestro de ceremonia. Trabajé años con Héctor Larrea, le decía que era una manera elegante de decir que no era un presentador, ¿no? Una cosa así. Lo soy en parte, agradezco primero a todos y todas que hayan venido, que estén en este momento una noche fría, en pleno operativo clamor, ¿no? Que estamos esperando todos que vuelva Messi. Y a los organizadores, compañeros de UTE, con los que tengo hermoso recuerdo, veníamos conversando, hermoso recuerdo de momentos pasados acá mismo, discusiones y de diferencias también, de sustanciación de diferencias y mucho más de cosas en común, que son muchísimas. Como maestro de ceremonia diré que la actividad está pensada en forma tal que uno mismo dirá algunas cosas, yo diré algo y luego hablarán en ese orden, que es alfabético, Gerardo Badrogué y Carlos Tomada. Ellos hablarán aproximadamente media hora sin que no exista ningún moderador que les diga nada, porque yo no lo hago, esas cosas. Pero aproximadamente será eso, y luego abriremos espacio para una ronda de preguntas o de intervenciones, y al final ustedes mismos me compelerán, como han hecho los organizadores, a que les recuerde que el 12 de junio hay otra actividad. Todos me recordamos, yo tengo cierta edad y la memoria corta funciona mal. Oído lo cual, paso a proponer apenas, dado que mi intervención es, buena hora, más corta que las otras y tienen carácter de tal, y dada la incompatibilidad y la imposibilidad absoluta que tiene alguien que tiene muchos años y unos cuantos de periodismo, de predecir el futuro y de cerrar escenarios. Si algo me enseñó la práctica del periodismo, es a saber que el futuro es en gran medida indeterminado. Y si algo me enseñó la vida política y la propia vida de uno, es que parte de esa indeterminación depende de la actividad de cada cual. O sea, de la actividad de muchos, o de la actividad de pocos, de las luchas, de las pasividades, de las fuerzas políticas, de las fuerzas económicas. O sea, la indeterminación en parte tiene que ver con la voluntad de todos los actores. O sea, hay una parte que es esa, hay otra parte que son otras cuestiones. A veces vemos mucho los condicionantes históricos, a veces vemos mucho los condicionantes económicos, a veces hablamos mucho del contexto, y a veces hay un determinado momento en que hacemos una gran exaltación de la voluntad política, y hay otros que son los que dan los momentos de pleamar, los momentos difíciles, los momentos de repliegue, los momentos de derrota, en los cuales se pasa a descreer de la posibilidad de hacer. Sobre todo, tal vez, cuando no se sabe exactamente qué hacer. La impresión que tiene uno, sin ninguna aspiración a ser novedoso ni original, es que este es un momento difícil para el movimiento popular en la Argentina y para el Frente para la Victoria especialmente, que es un momento que tiene, no hay ni que abrir los diarios, basta mirar sus tapas para ver, digamos, que el contexto internacional es afligente, y en esos momentos es cuando, como en todos, el ejercicio de la voluntad, el ejercicio de los saberes, el ejercicio de la memoria, pasa a ser absolutamente necesario y pasa a ser a la vez absolutamente insuficiente. Lo primero que ocurre en el mundo, lo primero que ocurre en la política, lo primero que ocurre en la historia es que todo cambia. Lo primero, el otro día leía, el Twitter es peligrosísimo, es una mala fuente, e inclusive es malo, entre otras cosas, porque un tuitero espantoso, que escribe todo el tiempo, de vez en cuando dice una genialidad. Porque una persona que mete centenares de frases, ¿no?, de 140 caracteres, elabora un pensamiento imbécil, pero de pronto dice una cosa gloriosa, que son 3 cartas, y voy a citar una. No voy a citar la fuente. Y por lo tanto, leí una persona que escribía, tomaba la vieja frase de Marx, y decía: si la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa, como parodia, la historia no se repite. Ha sido 2 cosas distintas. La historia nunca se repite, y sin embargo la historia tiene constantes y lo sabemos. Para una fuerza política como el Frente para la Victoria, lo bajo a tierra, estar en el llano es una circunstancia asombrosa, pero no lo es para muchos de sus integrantes. Es un tema que inclusive que divide, me parece, napas que son en parte generacionales y en parte divididas o que se podrían clasificar por su inserción temprana o tardía en la política.
mucho más rápido y más pronto, los que tenemos cierta edad y tenemos una historia, hemos vivido en la oposición. Hemos vivido en el erial del llano. Hemos vivido, ¿cómo decirlo con una expresión técnica? Va comiendo mierda. O sea, hemos vivido en la dificultad, con gobiernos hostiles. No dejo de lado todas las etapas dictatoriales, por sus diferencias esenciales, por todo lo que son, porque son difíciles, por las restricciones o por las restricciones. Pongamos, digamos, hablemos inclusive, y dejo de lado etapas viejas, que a muchos nosotros inclusive no nos tocan tanto, porque bueno, no somos totalmente tan viejos. Vivamos en la democracia. Hemos vivido mucho más tiempo como es decir, en la formación de dictaduras hemos estado en contra del gobierno. Y en las etapas democráticas hemos estado mucho tiempo en el llano, y el llano es difícil, y el llano es árido. Y en este momento en particular se atraviesa una etapa en la cual una fuerza de derecha tiene los fierros estatales de disposición y demás que estableció el kirchnerismo. O sea, cuenta con un Estado poderoso, con recursos económicos importantes, con capacidad para imponer políticas a las provincias o conducirlas de una forma u otra. Siempre el Estado Nacional fue más fuerte de las provincias, pero hubo etapas en que al estar todos más débiles, esto caracterizó, por ejemplo, al dualdismo o a la alianza, la relación era más pareja. No creo que esa etapa haya sido muy fructífera en términos institucionales para la Argentina. O sea, no creo que haya sido una gran cosa, pero está, digamos, más empatada. En este momento, el Estado Nacional, con el instrumental que dispuso el kirchnerismo, tiene una capacidad más grande. Entonces, en definitiva, la iniciativa está en quien tiene el gobierno. Esto pasa en casi todos los países del mundo, sean momentos de tremendas crisis o de revolución. Y para otros queda el territorio de la reacción, de la respuesta, de la construcción, un territorio que es árido y que inclusive, y no es mi ánimo para nada, establecer ninguna discusión retrospectiva, y esto lo diré muy a la pasada, cuando uno ve lo que pasa ahora y piensa que hace un año y medio se discutía dentro del Frente para la Victoria si era negocio o no perder las elecciones, uno nunca quiere discutir con los compañeros y enojarse más, ¿para qué? Pero uno querría volver a decir, mirá lo que, asomate al futuro y mirá lo que se había perdido las elecciones. ¿Viste qué divertido que es? ¿Viste qué bueno que es? Qué grandioso, qué bien te viene. Entonces, esto en castellano quiere decir que las elecciones hay que ganarlas. Y hay que tratar de ganarlas y hay que tratar de volver a ganar. Y que eso es muy difícil en la experiencia del llano, y que en esa experiencia, y vuelvo a esto, aquellos que tenemos unos años, tal vez tenemos el reflejo, ¿cómo decirlo? Nos acomodamos corporalmente a la situación. Sabemos lo que es el llano, sabemos lo que es estar en minoría, sabemos lo que es tener el Estado en contra o no tenerlo, sabemos lo que es tener limitación de medios económicos, y en otros sectores muy importantes, y curiosamente, llamativamente, los que son más importantes por razones evidentes, que son los más jóvenes, una experiencia nueva y asombrosa. Es obvio que la carga del futuro está en buena medida dividida generacionalmente, y que la cuestión generacional y la cuestión biológica condicionan una cantidad de cosas. Aquello que tenemos por delante, 10, 15 años con suerte de vida útil, y ya es pedido, digamos, bueno, obviamente estamos en desventaja con aquellos que tienen, estableciendo en las mismas coordenadas 40, 42 o 30 y pico. Y eso es humano, es lógico, es vital, pero ocurre tal vez que a aquellos que tienen esa edad le falta la propia vivencia de haberlo pasado, y sin duda, yo creo, y adelanto apenas una modesta intuición, de la capacidad de los jóvenes que vivieron una etapa fecunda, única en la historia argentina, y que ahora se encuentran con una etapa peor y que no conocieron otra, depende en buena medida de la capacidad de adecuarse a la nueva dificultad y a la nueva situación, y entender que están en otra, y practicar política con otras herramientas o con nuevas, depende en buena medida el futuro de esa cuestión. ¿Qué hacer en todo esto? No lo sé, por supuesto que no vengo, ni soy quien para darle un instructivo a nadie, ni decir qué se debe hacer en cada lugar. Lo que sí creo, en función de esa vivencia, de esa experiencia, es que la reconstrucción política necesita una elaboración, y perdón por usar una expresión que por ahí es más cara a la psicología o algo así, pero no me sale otra, una elaboración de los momentos, de los elementos que llevaron a una derrota. Derrota que fue política, derrota que fue electoral, y derrota que creo yo, y es una propuesta, se debe razonar más en términos de que ocurrió en un despliegue temporal que no empezó en la campaña de 2015, sino
a partir de 2011 y aún por ahí antes, pero en cualquier caso las instancias electorales son muy fuertes, derrota que se empezó a construir antes, que yo creo que es verdad, pero que aparte en todo caso es instructivo para saber qué se va a hacer. ¿Es esto la discusión? ¿Se propone o no se propone la discusión? ¿Estoy proponiendo, diciendo algo en el sentido de decir, debe haber algo así como una autocrítica? No lo sé, esas palabras se pueden utilizar o no. A mí me parece que es muy difícil en el mundo horizontal del llano. El llano horizontaliza por naturaleza y la función estatal verticaliza casi también por naturaleza, o sea, por lo menos organiza en ese sentido. Es muy difícil impedir una discusión cuando no se tiene una autoridad absoluta para nada. O sea, en cualquier caso lo que puedo hacer es que algunos no den la discusión y otros sí. Pero en cualquier caso yo creo que el problema no es volver para atrás, sino pensar para adelante cómo se deben hacer las cosas para no incurrir desde otra situación o no quedar con los mismos problemas o las mismas dificultades que antes. ¿Cómo se puede hacer para sumar? No lo sé. ¿Qué es lo que ha enseñado la vida en llano? Que la vida es actividad y la vida es voluntad, y que la política es voluntad, y que la política es básicamente ensayo y error, sobre todo cuando uno no está en el espacio de la gestión. O sea, en el espacio de la construcción política es cuestión de ver y probar. ¿Qué dice el mapa de la política actual? Que hay sectores que tienen responsabilidades institucionales y están en espacios institucionales. Los gobernadores, los intendentes, los legisladores. Carlos Tomás mismo está en un espacio parlamentario. Ellos están condenados a articular, a negociar, a oponerse si cabe, a hacer lo que quieran, pero digamos a tener una dinámica institucional con otros. Tienen responsabilidades más grandes, tienen posibilidades más grandes y también tienen restricciones más grandes. ¿Cuál es el mundo de la militancia o el mundo de qué es lo que se debe hacer en el mundo de aquellos que quieren participar de una forma o incidir de alguna forma? Mi visión es justamente en esta etapa, con una serie de dificultades políticas gigantescas que han nacido en la derrota y que han acrecentado en la diáspora ulterior y, por qué no decirlo, con episodios como el de José Francisco López, digamos, que generan una dificultad muy grande y que generan dudas internas y que obviamente posibilitan la acción del adversario, en esa instancia me parece que lo que hay que ver es, como descripción que propongo seguramente para que se la lleven ustedes y la piensen, mi impresión es que en este momento el juego político y el juego gubernamental o el modo en que se maneja el gobierno Macri está acelerando los tiempos de su decadencia política y de la falta de aceptación mucho más rápido que el crecimiento de una alternativa política organizada. O sea, que en definitiva, ¿y eso en qué da en elecciones a 2 años y a 4 años? No lo sé y menos lo diré habiendo un consultor aquí presente, porque creo que va a hablar de Marechal según me sopló en el pasillo. Pero de cualquier forma, lo que empieza a dar es que tal vez el primer punto en que hay que reparar es el primer punto en que ha dado la sociedad misma. La sociedad argentina, como siempre ocurrió, como muchos pensaron que no iba a ocurrir, y como yo creo que va a ocurrir increciendo, está reaccionando. ¿Cómo reaccionan? Reaccionan en función de intereses particulares. Los intereses particulares pueden ser amplios, pueden ser de trabajadores, pueden ser de patagónicos, pueden ser usuarios de gas, chiste, no es poco, de cualquier manera no tienen una articulación determinada y reaccionan y formulan una cantidad de protestas que creo que son el primer espacio en que deben pensar tanto los políticos institucionales cuanto los militantes que participan para estar y sumarse. El compromiso o la dificultad del momento es que a la protesta, cuando uno no tiene el liderazgo de la sociedad, uno no se suma por arriba. O sea, la protesta uno no entra a liderarla, uno no entra a dar consejos, sino que uno entra a compartir la experiencia social, que es lo que han hecho los movimientos populares en todo el tiempo, pero se entra de otro modo. Y esa es parte del aprendizaje. O sea, uno puede decir, se está también condenado a aprender, se está también condenado a dialogar. Escuchaba y cierro con esto, porque no quiero decir mucho más ni limitar el tiempo de los compañeros. Escuchaba a Tito Nena diciendo, vamos a hacer una nueva marcha federal. Y yo pensaba, muy velozmente, no es que piense velozmente, sino que paso a expresarlo velozmente. Yo pensaba que la gran marcha federal en su momento mostró un país nuevo que todos intuíamos pero que no terminamos de conocer. Y mostró, entre otras cosas,
la configuración de la clase trabajadora argentina, que ya no era la clase trabajadora de los 50, los 60 y los 70, que había acompañado toda nuestra experiencia vivencial. Era otra, era muy otra. Después la veríamos más cruelmente desgajada, creo yo, tal vez en su primera mostración en un gran acto que organizó el kirchnerismo, que con Kirchner presidente en 2006, donde había otra estructura de las clases populares en la Argentina. ¿Cómo será? ¿Cómo se vertebrarán las clases populares en la Argentina en lo futuro? ¿Cómo se organizará el movimiento social en la Argentina? Algo podemos decir como aquel tuitero, no igual que antes. Nunca igual que antes. Y a la vez uno deberá acercarse, o deberá buscarlos, o deberá tomar de esa capacidad de protesta social, que insisto, va más rápido que la reorganización política, porque lo cual ni es ilógico, ni es fácilmente suprimible, digamos, o corregible. Pero de ese movimiento social habrá que tomar, o habrá que ir viendo cómo se van dando respuestas y cómo se van sumando. Y por último, y cierro. La dificultad incita, creo yo, a la acción y la respuesta. También puede incitar a la bulia. Algo que siempre pensé que es maravilloso y siempre noté que era incomprendido por aquello que llamamos generosamente gorilas respecto a los movimientos populares, era su faceta emocional. Los movimientos populares tienen un ingrediente emocional que los otros no comprenden y por eso aborrecen. O sea, no hay nada más difícil que ver el amor de otros. No digo más. No hay nada más difícil que ver el amor de otros cuando uno no participa. No hay nada más difícil que ver a gente que se emociona, se quiere o ama si uno no lo siente. Uno pasa a aborrecer. Ver el afecto, ver la alegría, refractado, o sea, a través de una ventana y uno estando afuera no lo comprende. Creo que en esta etapa ese valor emocional debe estar siempre presente y debe motivar siempre. Creo que en esta etapa hay otras sensaciones que invaden a muchos compañeros con las cuales habría que discutir o habría que superar un poco más, que no son sensaciones emocionales o de pertenencia, sino sensaciones psicológicas de dificultad y que a veces en su extremo son egoístas. Creo yo que a veces la depresión no induce a nada. Creo yo que la indignación es mala consejera en la política si se lleva a extremos grandes. Uno puede decir, la indignación puede canalizarse, algo sí puede canalizarse, pero también puede ocurrir que no. Viene a mi memoria, y con esto termino, un consejo, no era un dirigente político, no era un compañero, pero era sabio, El Padrino. En la película, en el tercer Padrino, en el que Michael Corleone es el personaje principal y ya, en un momento él está leccionando a su sobrino Andy García porque ha atentado contra la vida del padrino, y entonces Andy García está furioso, que están pensando qué van a hacer, porque de momento se tienen que esconder, digamos, pero bueno, luego tienen que ver qué hacen, y el tipo se pone a gritar, los odio, voy a hacer esto, y el padrino dice, nunca odies a tu enemigo. Dice, no lo vas a poder combatir bien. Quiero aclarar, salvando todas las distancias, que la propuesta de Pacino no era no combatir al enemigo, era no odiarlo para no perder la sabiduría, la destreza y la capacidad de seguir luchando, y también para no perder energías que buena falta van haciendo.